Hola a todos, bienvenidos una vez más a otro episodio de Creatosfera, el podcast de... Ay, otra vez, me confundí. Va- Vamos en 3, 2, 1. Hola a todos, bienvenidos una vez más a un episodio de Creatosfera, el podcast de Citrópolis de la Red Nacional de Grupos Gestores. Soy Jocelyn Esturban y Julio, ¿cómo está hoy? Hola, muy contento, Jocelyn. Mi nombre es Julio Flores y hoy estamos contentos aquí de poder compartir con alguien de la casa. Él es el licenciado Alejandro Arán, que lidera la Red Nacional de Grupos Gestores. Así que bienvenido y gracias por estar en este espacio. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias, Jocelyn. Y pues muy contentos de estar aquí platicando un poco sobre economía naranja, algo que nos apasiona y que lo llevamos en la sangre. Pero antes de eso que hablábamos ahorita al inicio de la Red Nacional de Grupos Gestores, cuéntenos, ¿qué son los grupos gestores? ¿Dónde están? ¿Qué hacen? Bueno, los grupos gestores son asociaciones a nivel municipal que se integran por líderes representativos de diferentes sectores de la economía local para promover el desarrollo económico de su municipio y lo hacen de una forma voluntaria. Nacen acá en Quetzaltenango en 1996 con el primer grupo gestor, como una alianza entre la municipalidad y el sector privado de Quetzaltenango. Y después van compartiendo el modelo a otros territorios. Hoy estamos presentes en 100 municipios de Guatemala, con cobertura en los 22 departamentos del país. Y desde hace ya varios años tenemos un grupo gestor en La Lima, Honduras. Y más recientemente, hace 6 años, llegamos también con nuestros paisanos en Estados Unidos, conformando un grupo gestor en el área de Washington y también en el área de Los Ángeles. Ok, entonces entendemos que esos grupos gestores en estos 100 municipios hacen el desarrollo económico local. Exacto, lo que buscan los grupos gestores es contribuir a dinamizar la economía del municipio con el objetivo de generar oportunidades económicas. Ese es el objetivo básico de un grupo gestor. Y generar oportunidades económicas para la población, para que estas oportunidades económicas permitan, por un lado, la generación de empleo, por otro lado, la generación de empleo, y que esto pues sirva como un instrumento para llevar benefactores y beneficios a los miembros de las familias. Y entonces ahí es donde le contamos a la gente si es lo mismo o no, la Red Nacional de Grupos Gestores y los grupos gestores es lo mismo, ¿hay diferencia o cuál es su relación? Bueno, esto es todo un movimiento, gracias a Dios, que ha crecido, que se ha diversificado, pero todo es parte del mismo concepto. Los grupos gestores tienen su propia personería jurídica, la mayoría de ellos tienen su propia personería jurídica, o sea, están inscritos legalmente, tienen su contabilidad, tienen su propia junta directiva, pero todos ellos conforman a su vez la Red Nacional de Grupos Gestores, que es una asociación de segundo nivel. Entonces, podríamos decir que estamos dentro de la misma familia. Ok, ¿somos hermanos o somos primos? Somos los hijos. Bueno, pero aparte de eso, en ese transcurrir del tiempo, el movimiento ha generado un sinfín de institucionalidad local para el desarrollo económico local, donde ya van apareciendo las mesas de competitividad, en el caso de Sartenango, la mesa económica. Acá justamente el lugar donde estamos, que es el CIDE, es parte de una organización que también fundó el grupo gestor de Quetzaltenango. Entonces se ha ido ramificando en diversas instancias, cada una especializada, pero siempre pensando en desarrollo económico local. Buenísimo. Y yo tengo otra pregunta acá. ¿Por qué los grupos gestores se enfocaron en el desarrollo económico local y por qué empezaron en los departamentos y no en la capital? Bueno, en este caso, el tema de la ciudadanía, que es lo que practican los grupos gestores, tiene que ver con cómo como ciudadanos de un territorio nosotros entregamos nuestro tiempo y un esfuerzo, digamos, y algunos casos recursos económicos para promover el desarrollo integral del territorio. Hay muchas formas de hacer desarrollo. Se puede hacer desarrollo cultural, digamos, desde líderes que conocemos nosotros que hay quienes dan clases de música, hay líderes deportivos, hay quienes se entrenan a los niños. Cada quien tiene su pasión. Y en el caso de grupos gestores, lo que nos apasiona es hacer el desarrollo, pero por la vía de la economía. Nosotros creemos que si aportamos a la economía, eso va a permitir llevar ingresos a las familias y con esos ingresos las familias pueden mejorar su educación, su salud, pero la puerta hacia ese desarrollo nosotros la conseguimos desde la
el tema económico. Entonces, por eso privilegiamos la parte económica y nos especializamos como movimiento de grupos gestores en desarrollo económico local. Nuestra hipótesis es que si logramos dinamizar un territorio va a haber muchas más oportunidades económicas y eso va a hacer que la gente pueda tener mejores ingresos y pueda principalmente, que es el objetivo principal, mejorar su calidad de vida. ¿Por qué estamos en los territorios? Bueno, ¿Y por qué no en Guatemala? Ajá. bueno, ¿por qué no en Guate? Yo creo que todos hemos ido a Guatemala, somos muy orgullosos de nuestra ciudad capital. La verdad que cuando uno sale a Honduras, a Costa Rica, inclusive, que es un país más desarrollado en términos de metrópoli capitalina, la ciudad de Guatemala es la mejor ciudad de Centroamérica. Tiene de todo. El problema es que ya tiene de todo, ya no necesitan grupos gestores. Hay suficiente inversión que genera suficiente de dinámica económica y también genera derrama económica. Pero salimos 30, 40 kilómetros alrededor de esa metrópoli capitalina y ya no sucede lo mismo. Porque por falta de competitividad, que implica menos infraestructura productiva, menos especialización del talento humano, en fin, una serie de condiciones en donde en nuestros territorios es mucho más difícil generar dinámica económica. Es muy difícil atraer grandes empresas para que se vengan a instalar en nuestros territorios. Entonces, necesitamos realmente que estos grupos existan en los territorios para promover dinámica económica. Y no haría falta si el Estado cumpliera su rol. O sea, vemos un Ministerio de Economía que ni siquiera tiene presencia en los 22 departamentos del Estado. Tiene oficina del viceministerio del PIB, únicamente a veces 8, 9, 12 va cambiando dependiendo del gobierno. Quiere decir que ni siquiera cubren la totalidad de departamentos. Claro. Entonces se pregunta uno, ¿quién dirige la estrategia económica de un departamento? Nadie. Hay una ausencia total, digamos, del Estado. Los gobiernos municipales también lo hacen muy reducidamente. De las 340 municipalidades, a puras penas unas 40, 45, dependiendo los gobiernos, tienen oficinas municipales de desarrollo económico local. Eso quiere decir que no le están prestando atención ni desde el gobierno municipal ni el gobierno nacional al desarrollo económico local. Y es ahí donde, ante esa ausencia, pues nosotros nos tenemos que organizar y a través de nuestro voluntariado, pues los grupos gestores generan o intentan generar esa dinámica económica local. A mí me encanta mucho este tema y admiro mucho a los grupos gestores porque veo que preparan a la gente, preparan el territorio y trabajan en esos puntos claves para que haya inversión en Instagram. Y pues creo que acá en Quetzaltenango va bastante avanzado este tema, ¿verdad? De trabajar con la gente, de trabajar con el territorio y hacerlo como un foco, ¿verdad? Que para la inversión. Una regla que tenemos nosotros es justamente convertir esas oportunidades que tenemos en dos territorios y es transformar las ventajas comparativas que tiene el territorio para que es bueno naturalmente y convertirlas en ventajas competitivas. Y eso, digamos, se hace estableciendo primero el potencial del territorio, buscando esos motores económicos que van a ayudar a dinamizar esa economía. Guatemala, pues realmente sus motores económicos siguen siendo todavía muy primarios, le damos poco valor agregado a la producción, básicamente producimos productos agrícolas sin mayor valor agregado y esto hace que lógicamente los ingresos hacia la población sean menores. Ahí es donde sí, estamos de acuerdo, hay motores económicos actuales, pero creo que lo más importante es que otros motores económicos podemos traer al territorio que tengan más valor agregado. Y ahí es donde el tema de la inversión, de la economía naranja cobra un total sentido. Porque la economía naranja, como ustedes son expertos, le traslada creatividad e innovación a los servicios y a la producción que nosotros generamos. Y eso hace que en lugar de vender un producto X en 10 quetzales podamos venderlo en 20 y 30 a través de esa innovación y de esa creatividad. Y puso ahorita un montón de cosas claves, digamos, la parte de la economía naranja. ¿Cómo detectaron ustedes que podría ser una oportunidad? ¿Fue planificado? ¿Fue espontáneo? ¿Detectaron esa oportunidad que se podía implementar en nuestro territorio? ¿Cómo? Cuéntenos un poquito más de eso. Fíjense que en el año 1996-97, The Forest Story hizo el primer estudio de motores económicos de Quetzaltenango. Ya. Ahí se determinó
que el 40% del Producto Interno Bruto de Quetzaltenango, o sea, de toda la producción de Quetzaltenango, venía de 3 subsectores del sector servicios, lo que es la educación, la salud y en menos cantidad, pero en mayor velocidad de avance, el tema del turismo. Ya. Entonces, esos eran los motores económicos en ese momento. Y se empezó a trabajar con el clúster de educación, se empezaron a hacer temas en el área de turismo, en el tema de salud, y se empezaron a enfocar esos motores. Y se ve ahora pues un crecimiento importante en todas esas áreas. Seguimos trabajando el tema de turismo. Próximamente compartimos esta buena noticia que también en algo innovador y creativo se está sacando un diplomado que le pusimos con nombre Tourist Trader, porque hace falta aquellos comerciantes del turismo. Tenemos mucho potencial turístico, pero no hay quien lo venda. Del otro lado hay consumidores y hay grandes intermediarios, pero no hay un link. Nos hace falta esa labor de toda la cadena de turismo, y ahí creemos nosotros que nuestra hipótesis es que generando esa nueva carrera de Tourist Trader, lo vamos a empezar el 13 de febrero con Intecap, puede ayudar a explotar, digamos, el tema de turismo. Pero regresando a esa historia, como todo va cambiando, pues más adelante esos estudios se siguen renovando. Con la mesa de competitividad se hizo el estudio potencial económico y agenda de competitividad más adelante, si no estoy mal, en el 2010, y ahí es donde se empieza a determinar que al haber tantas universidades acá y de diversas áreas, entonces lo que vemos es que tenemos, lo que decía anteriormente, esa ventaja comparativa. O sea, existe un mundo de universidades y de estudiantes en Quetzaltenango, pero que no la estamos volviendo competitiva. Entonces, al analizar qué se podía hacer por todo ese potencial que tiene la ciudad, que es una ciudad educativa, nosotros vemos que al converger tantas carreras, pues el tema de la economía naranja resalta como un potencial natural. Claro. Y ahí es donde entonces hay que apuntarle a lo que decía, no solo sigamos en productivos, sino que hay que pasar a la parte de otros motores económicos más innovadores. Y ahí es donde, como grupos gestores, lo aliamos conjuntamente con CIFE, que es uno de los socios que tenemos en esta lucha, y cómo incentivar la economía naranja como un motor para la ciudad de Quetzaltenango y en general para toda la región, porque acordemos que acá vienen a estudiar personas de San Marcos, de Tepeque, de Totonicapán. Entonces lo vemos como un potencial regional, aunque el epicentro de esta economía naranja está en el momento de Quetzaltenango. Y digamos, toda la parte de la economía naranja también habla de cultura. ¿Usted cree que también somos la cuna de la cultura todavía, o hay que seguir desarrollando y actuando o demostrar que realmente puede ser esto así? Bueno, yo creo que hay una buena noticia. Quetzaltenango había dejado de ser por un tiempo la cuna de cultura. Creo que hay, como todo ser vivo y social, pues tiene sus altibajos. Creo que Quetzaltenango venía siempre en una curva donde la cultura era importante. Recordemos los grandes músicos en marimba y en general, o en poesía. Pero creo que el conflicto de la guerra interna, no sé si fue lo que provocó que hubiera cierto estancamiento, digamos, porque al no haber un buen clima social, digamos, pues muchas personas con el temor y eso, pues reducen este tipo de manifestaciones artísticas. Pero vemos, digamos, con de buena manera que hace unos 10 años, más o menos un poquito más para acá, la cultura ha vuelto a regresar en Quetzaltenango. O sea, siempre había estado, pero creo que en esos conflictos posiblemente haya sido lo que limpiara un poco el crecimiento. Pero ahora que está nuevamente en apogeo, hay que aprovechar, ¿no? Y en este caso... Y que monetice, ¿verdad? Ahí tiene la parte un poco difícil, porque culturalmente acordémonos que normalmente cuando se habla aquí de la empresa y de la gran empresa, existe, digamos, un como temor, y no solo un temor, sino que se ve que las empresas a veces son malas, lo cual no es así. Pues que yo quisiera tener una empresa que tenga empleo, y chicos quisiera ser parte de esos empleados, en lugar de estar pensando en ir a Estados Unidos porque no hay trabajo aquí. Ojalá hubieran grandes empresas y grandes empresarios. Pero ahí viene esa parte que usted dice, ¿cómo monetizar? Pues, porque empieza por una parte cultural, o sea, las personas tenemos en la mente ciertos criterios en donde creemos que monetizar es malo. Mire, a este nuestra abuelita, pero Paz nos vendían esa idea de que el dinero era de avaros, que era de ser rico, era malo. Pero todos querían ser ricos. Y nos enseñaron Entonces, ahora pues estamos viviendo, digamos, una economía abierta, y vivimos como en otras latitudes del mundo, pues
las personas aprovechan muy bien esos dones que Dios les ha dado. Todos quisiéramos ser buenos cantantes o buenos pintores, pero entonces hay personas que tienen esos dones y lo que hay que hacer es orientarlos para que esos dones los puedan aprovechar en forma adecuada. Ahí nosotros también, algo que es importante mencionar, que trabajamos dentro del modelo de grupos gestores, el tema de la economía social de mercado. Ok. Es bueno monetizar, es bueno pensar en generar riqueza, pero con responsabilidad, o sea, no pasando encima de quien haya que pasar, como sucede en otros modelos que son demasiado extremistas, que se van a un capitalismo puro, en donde no importa el medio ambiente, no importan los derechos de los trabajadores, lo único que importa es la riqueza. Creo que ese enfoque por lo menos no va con nosotros. Nosotros sí promovemos que se genere riqueza, pero con sostenibilidad, con sustentabilidad, con respeto a la cultura local. Y al contrario, hay que aprovechar esa cultura. Ahí es donde también vienen esos tabús que existen, ¿verdad? Que a veces que la cultura no se puede vender, ¿no? Y las expresiones, si hay un grupo de danza folclórica y podemos cobrar porque vengan 100 turistas a verlo, pues cobremos, pues, porque ellos andan buscando, y de hecho si uno va a un país de ellos, cobran 40, 50, 80 dólares de atrás para ver una manifestación cultural. Muchos de los turistas lo pagan porque eso es lo que va a ver a uno a otro país, cosas distintas a su país, dice. Y en cambio aquí a veces se dice, no, que quieren explotar a nuestra cultura. No, creo que hay que hacerlo de una forma razonable, sostenible, con respeto, digamos, y donde todos ganemos, porque a veces también donde solo el intermediario gana y los otros no, esos son los modelos que son correctos. Digamos, la economía social de mercado sí promueve un modelo donde se equilibre, digamos, la utilidad para todos los actores de esa cadena. Yo quiero agregar dos cositas que creo que están afectando a que no se pueda monetizar lo cultural, ¿verdad? La primera es algo propio, que es el miedo a expresar o compartir lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Creo que el cultural tiene miedo y vergüenza, diría yo, de compartir lo que hace, porque la gente lo va a buscar, ¿verdad? ¿Qué está haciendo esta persona? Aunque feo, el miedo a que lo juzguen. Dos, creo que depende mucho de la sociedad, desde nosotros que no valoramos ese arte o esa cultura. Entonces va de doble vía, exacto. Porque sí, ¿cómo es que el extranjero sí paga por ir, por ejemplo, a ver una obra de teatro? Y nosotros ni siquiera podemos apreciar, o decimos, es demasiado caro, ¿verdad? No se trata de costar una entrada, pero sí sé que muchas veces no valoramos esa cultura, ese arte, y creo que ahí vamos dos cosas que nos está permitiendo monetizar con la cultura y que sea accesible todo lo que es la diferente de la economía creativa, ¿verdad? Entonces creo que ahí van esas dos cositas. Y ¿os diga? Sí, yo creo que en esa parte hay varios factores. No eres tú solo el que impide, digamos, esa monetización. Por ejemplo, el tema de que algo que vemos a diario, digamos, nosotros perdemos el valor porque convivimos con ello el día con día, entonces no se logra apreciar. La verdad que uno aprende a querer su país cuando está afuera. Y uno llora la marica y afuera, porque todos los días lo veo, pero cuando está afuera, hasta suspira, y hay quienes lloran por que no dieran, digamos, regresar temporalmente al país. Entonces creo que ese es uno de los temas. Lo otro es que también no estamos acostumbrados a generar ese ecosistema o ese círculo donde se pueda valorar mejor ese arte. Por ejemplo, hace años tuvimos la oportunidad de trabajar con artesanas de San Juan La Laguna en Santa Catarina, Parocó. Pues se les ha apoyado fuertemente en temas de capacitación, se les dio maquinaria específicamente, se les pasó de ser productoras de telas a productoras ya de vestuario. Y entonces lo que hicimos, que fue un ejercicio interesante, porque hicimos un show de modas, pero el reto ahí es que no estábamos teóricamente preparados para hacer un show de modas, no teníamos experiencia con la institución. Sin embargo, el show de modas lo montó un ingeniero agrónomo. Wow, imagínense. Pero tenía toda la intención. Pero creo que cuando existe todo el entusiasmo y las ganas de hacerlo, todo se puede alcanzar. De hecho, le habló a todas las que habían sido mi Solonar para que fueran las que modelaran el baño sin ningún costo. Para lo que sí nos cobró fue el hotel donde hicimos el show de modas, que fue justamente uno de los hoteles que dan al lado, y el evento, honestamente, fue un
un evento espectacular, ya, un fondo. Y entonces les enseñamos a las señoras cómo ese mismo producto que ya sería expuesto en una pasarela puede costar 10 veces más a venderlo tirado en la calle de Santander o en cualquier calle. Claro. Entonces, ahí que estamos cambiando sobre el enfoque de es el mismo producto presentado en la pasarela que presentado en la calle. Pero en la calle vale menos que presentado en la pasarela. Ser checable, vale más. Entonces, y fue, la verdad que fue un espectáculo hermoso. Lastimosamente, nosotros no nos dedicamos a eso, pero si eso hubiera seguido por lo menos cada semana o cada mes, pues para que Gachel tuviera un show de modas cada semana, cada mes, y les aseguro que los turistas pagarían con 10, 20 dólares por ir al centro de casa y por comprar y pagar a un precio más alto el mismo producto que en la calle estarían vendiendo. ¿Y qué hace falta? Pues pura economía naranja, pura creatividad para hacer eso. Bueno, vamos a ir como ya aterrizando bien unas 2 preguntas finales. La primera es, ¿cómo visualiza usted al hub creativo de la red que en Citropolis de aquí al lago Trazo? ¿Cómo visualiza el hub? Bueno, yo creo que como esto viene de una historia, como cuando hay parto y nace primero el bebé y empieza a llorar y después se empieza a gatear, yo creo que el hub creativo Citropolis de grupos gestores realmente en el futuro va a ser una instancia que va a ser responsable, digamos, de un cambio cultural en algunas ciudades. Creo que no va a ser en todo el país, porque, como decía, a veces se necesitan ciertas condiciones en los territorios para que esa creatividad pueda explotar, digamos, a su máximo nivel. Entonces, hablando de ciudades intermedias principalmente, creo yo que va a tener mucho impacto el hub creativo de Citropolis, llevando esa misma idea y esa misma motivación a otras ciudades para que encuentren ese potencial que tienen creativo y que lo empiecen a desarrollar. Citropolis también tiene que ir dando ese paso de maduración, desarrollando metodologías, porque hay que, para tener agua azucarada hay que desatar cuántos gramos de azúcar y cuántos mililitros de agua, o sea, en fórmulas, ¿no? Claro. Entonces, hay que ir descubriendo todas esas fórmulas, apuntándolas, que sería sistematizar estas metodologías y llevarlas a otros territorios. Entonces, creo que Citropolis va a ser responsable del cambio cultural, digamos, en muchos de los territorios, y que eso principalmente va a posicionar también a Guatemala a otro nivel. Nosotros somos parte de la Red Centroamericana de Desarrollo Económico Territorial, REDCADET, y no hay nadie en Centroamérica que esté promoviendo la economía naranja como lo está haciendo la Red Nacional de los Sectores. Yo creo que en darle vida a Citropolis fue un paso muy importante, porque eso institucionaliza ese esfuerzo. Ya no es un proyecto que depende de si hay o no cooperantes, sino realmente se vuelve una visión institucional de entregarle al país una ruta entre muchas otras que existen para hacer desarrollo económico local. Entonces creo que otra expectativa, siempre las preguntas es que Citropolis, ¿cómo lo vemos? Lo vemos internacionalizado. O sea, empieza en China, se va a otros departamentos y después se va a otros países de Centroamérica y no sabemos. Ahí lo lleva. Ahí me lleva. Buenísimo. Y ya para finalizar con Alegato, queremos hablar un poquito más de su parte personal. Hablamos hoy de creatividad. Ya hablamos de creatividad, hablamos de cultura. Y usted personalmente tiene una parte artística. O solo como yo que cantan la regadera. Pero yo creo que todo ser humano tiene alguna, no sé si deseo o intención, digamos, adentro de expresarse. Y el arte es una expresión de los sentimientos. Claro. Entonces, por supuesto que me gustaría aprender a tocar marimba. Por ejemplo, cometimos un error metodológico en mi aprendizaje. Me recuerdo que mi mamá nos escribió una clase de marimba que mi hermano y yo sí queríamos. Y viene el maestro y dice, primero tiene que aprender a tocar flauta. Y entonces empezamos con la flauta y nos desesperamos, pero no era lo que queríamos. Pero entonces ahí es donde viene un choque también. Cuando se quiere hacer un formato, a nosotros no queríamos aprender música. Queríamos tocar marimba, que eran dos cosas. Vino el maestro de música y quería ponernos a solfa, flauta, y nosotros queríamos
el respeto para los marinistas, es un enorme todo mi hemos cometido eso. Pero creo que más que la música, porque es lo que me ha llamado la atención, que es el tema de las esculturas. Wow, ok. Una ocasión en After Class que hace la pintura de bonita y ahí dije, bueno, creo que tengo algo de... Esto es lo mío. Y no les había gustado que también que trabajaba en mi... se siga en un concurso de mi colegio y eso así, cuando me fui a estudiar a la escuela de cultura, creo que como ahí el contexto era otro más de campo y más machista, ahí creo que perdí por muchos años de mi toque de poesía, porque sí escribí también algunos poemas. Antes que yo... Sí, bueno. Pues la verdad que muchas gracias, don Alejandro. Fue una charla súper buena. Hoy platicamos de lo que son los grupos gestores, hablamos de economía social de mercado y también pensamos y vimos lo importante que es el desarrollo económico local. Así como Alejandro, gracias por estar en este espacio y tal vez usted se despide de nuestra audiencia para contarle lo que puede. Bueno, mi instancia, felicitarlos y por el esfuerzo innovador de estar haciendo este tipo de momentos de entretenimiento y para poder compartir con nuestra teleaudiencia, digamos, estos temas que son trascendentales para buscar rutas para poder desarrollo económico local. Así es de que los invitamos a que estén atentos a todas las redes de Citrópolis, de Xelajú Naranja, del consorcio, de Colmena Creativa, de todo lo que se está trabajando desde grupos gestores, lógicamente en alianza con muchas organizaciones, con muchos actores, pero que es de beneficio realmente para toda la población. Así que ahora ya saben que es la Red Nacional de Grupos Gestores y que son los grupos gestores. Gracias por... ¡Adiós!